Continuamos con el interrogatorio del testigo, así que hágale pasar, por favor, Mar. Vamos a continuar. Le indico al testigo, en el momento en que ha empezado usted a dar respuesta sobre la carta que se le ha preguntado, se ha producido el fallo en la conexión, así que tendrá usted que repetir la respuesta que estaba dando a la abogada. Muchas gracias. Con la venia de la sala del ilustrísimo presidente también, sí. Javier Vasallo, en nombre y defensa de don Álvaro Pérez. Nosotros queríamos requerir con carácter previo a la acusación particular que se nos dijera cuál es la ruta del documento de la carta, que no se ha hecho ningún tipo de mención, tampoco se han exhibido megadatos, ni se han dado las propiedades, ni sabemos... Ya está, simplemente que le dé la ruta y algo más. Sin perjuicio de ello, formulamos protesta porque se ha preguntado al testigo por la firma y la rúbrica de la carta del defendido, don Álvaro Pérez, examinado el documento... No, eso efectivamente no, simplemente el nombre y el pie, y punto final. El abogado le va a dar la ruta, si la tiene, para que tenga constancia el abogado de la defensa de Álvaro Pérez, y una vez que le haya dado la ruta, responde el testigo. La ruta es DPI 09, actuaciones, principal, tomo 32. Vaya despacio para que lo pueda coger su compañero, por favor. ¿Hasta ahí bien? DPI 09. DPI 09, actuaciones, principal, tomo 32, F3, SI 1068-9, CD Orange, anexo 2, informe 75881, pendrive Martínez Campos, carta Mariano, Galicia. El documento está en las actuaciones porque, como ustedes saben, antes de que cada uno de los documentos que se exhiba, de los que proponen las partes, es revisado por la secretaria y la funcionaria encargada. Por lo tanto, es un documento que efectivamente está incorporado, está aportado con la fe de la secretaria y, por lo tanto, podemos ya pasar a la respuesta. El testigo puede contestar. Bien, voy a contestar. Muchas gracias, señoría. Lo que decía antes, yo desconocía esa carta, estoy absolutamente convencido. Si dicen que me la ha enviado, pero fíjese, una carta de finales del año 2003, cuando yo estaba dedicado única y exclusivamente a ser candidato del Partido Popular a las elecciones que se celebraron 2 o 3 meses después. Entonces, lo que sucede habitualmente es que hay mucha gente que manda cartas al presidente del partido sobre temas muy diversos, en este caso sobre reclamación de una factura, en otros casos pues pidiendo otras cosas diferentes, y de hecho yo ahora en Moncloa pues tengo gente que se dedica a contestar cartas del presidente, pues, o de los ministros, si no, como ustedes pueden entender, en la práctica es imposible manejarse. Bien, en relación a esto, 2 matices que a ver si puede usted concretar. El primero es si usted ha podido examinar la carta, no sé si la ha podido leer, porque evidentemente pues, puede no haberla visto o puede incluso haberla olvidado. Entonces, sí que desearía que se mostrase y que usted la leyera por la pregunta que le voy a hacer. Venga, vamos a ver, póngala en pantalla y vaya haciendo la pregunta a ver si tiene que ser necesariamente a la vista de la carta. Sí, porque la pregunta que le quiero hacer es, si usted examina la carta, verá cómo siempre la carta que se dirige a usted es tuteándole. Es decir, no es como secretario, pese a que se encabeza como tal, pero dice: el motivo de la presión de nosotros que es solicitarte tu intervención, y así sigue la carta constantemente. La pregunta que le quiero hacer es qué grado de relación tenía con el Grupo Correa o con el señor Álvaro Pérez, que pese a que lo hacía de manera institucional al secretario general, lo hacía tuteándolo, o si usted desconoce por qué motivo se dirigía a usted en estos términos. Ya le he dicho que la carta no la he leído. Ahora, que se dirija a mí en esos términos no me sorprende. Yo podría enseñarle
decenas de cartas de personas que me tutean, me tratan de tú y ponen excelentísimo señor presidente del gobierno al frente porque probablemente alguien le diga que lo pusiera. Esa es la razón que parece bastante entendible. La otra pregunta que le quiero hacer es si usted sabe que efectivamente existía esta deuda, bien por el señor Crespo, bien por la organización del partido en Galicia, y cómo se resolvió. Pues mire, ni sabía la existencia de esa deuda, ni sé cómo se resolvió, ni tengo por qué saberlo porque, insisto, mis funciones son políticas y no las de controlar las deudas que puede tener una organización, en este caso concreta el partido en Galicia. Yo le ruego que me entiendan, claro, es decir, cada uno nos dedicamos a su trabajo, es decir, no se le puede pedir a una persona que intente, es como si yo ahora tengo que resolver los problemas que haya en la Subdirección General de Medio Ambiente de Economía. Suficiente la respuesta, vamos a ver. Siguiente pregunta. Le voy a preguntar sobre alguna cuestión que ya se le ha preguntado, pero con algún matiz, como ya me anticipaba. Es decir, usted ha manifestado, y ha manifestado en su momento, que fue usted quien decidió echar al señor Correa, o, si me permite la expresión, echar al señor Correa, con respecto a las relaciones que mantenía con el Partido Popular. Y que la razón es que a través del tesorero tuvo conocimiento de que se estaba utilizando indebidamente el nombre. Bien, la primera pregunta que le quiero hacer es si usted sabe cómo tuvo conocimiento el tesorero de esta circunstancia. No lo sé, pero supongo que alguna gente se lo habrá comentado. No lo sé. Si no lo sabes bastante. Siguiente respuesta, venga. La siguiente pregunta que le quería hacer es la utilización indebida del nombre, si puede concretarnos en qué consistía. No, solamente me dijo que la utilización... Yo le pregunté, como le respondía antes a su colega, bueno, pero aquí hay algo que vaya contrario a la ley. Y él me dijo, no tengo ninguna prueba de que vaya contrario a la ley, pero por lo que me dicen no me gusta lo que se está haciendo porque se usa el nombre del partido. Entonces fue cuando le dije, oye, pues si tú crees que no es conveniente que esta persona, a la que pregunté también, ¿tiene algún contrato fijo? Me dijo que no, pues no se le vuelve a contratar y punto. Y la tercera pregunta es que hace usted mención, porque esto lo puso usted de manifiesto, que le informó que era en algunos municipios. ¿Qué municipios? No me acuerdo, no tengo claro, solo recuerdo de municipios los que refería a la pregunta de Esperanza Aguirre, que eran Majadahonda y Arganda. Aquí no, ni siquiera sé que haya dicho municipios concretos. Pero esto ahora que me acaba de decir, la decisión entonces no solamente era por que estaba utilizando indebidamente el nombre del Partido Popular, sino porque había surgido un incidente en Majadahonda y en Arganda en relación con la venta de patrimonio municipal. No tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra, absolutamente nada que ver. Me ha parecido entenderlo de esa manera. Otra pregunta, venga, otra pregunta y en otra línea, vamos a continuar. Si me permite, señoría, en la misma línea, usted dice que ha tenido 2 reuniones con el tesorero en relación a la situación, por una parte, que se había producido en Majadahonda y con la señora Esperanza Aguirre, y había tenido otra reunión anterior, que es esta a la que usted está haciendo mención. ¿Es así? No, he tenido 2 reuniones solo. Pues eso es lo que le pregunto, que había tenido una primera, que es esta a la que se está haciendo mención, es decir, a cuando usted recibe la noticia de que había una utilización indebida del nombre del Partido Popular, que eso fue, parece ser, a mediados de 2004, y una posterior a finales de 2004 con Esperanza Aguirre y con el tesorero, ¿no? Pues corríjame. He tenido 2 reuniones. Una reunión con el tesorero para advertirme de que algunos proveedores del partido estaban utilizando el nombre partido en Madrid, y a partir de ahí dejaron de contratar con el partido. Y he tenido otra con el tesorero, que vino con Esperanza Aguirre, y allí el tesorero le dijo a Esperanza Aguirre lo que acabamos de señalar de esos 2 ayuntamientos. Yo no dije nada porque no conocía el tema. Entonces al final le dije a Esperanza Aguirre, oye, encárgate de averiguar si todo esto es cierto y toma las medidas que tengan que tener. Esas son las 2 reuniones que ya he explicado antes. Sí. En la primera reunión, esta que usted ha hecho mención, ¿estaba presente alguien más además del tesorero? No recuerdo, desde luego el tesorero sí estaba porque era la persona que lógicamente se ocupaba de que las cosas se hicieran bien. Le voy a preguntar por una persona concreta. ¿Estaba Joaquín Molpeceres en esa reunión? No conozco a ese señor. ¿No lo conoce? No.
¿No ha tenido ningún tipo de reunión con él? Ningún tipo de reunión con él. ¿Sabe quién es? Ya le ha dicho que no, así que vamos a otra pregunta. Bueno, le pregunta si sabe quién es, no si lo conoce, porque... Es que no sé quién es, francamente. Vale. Otra pregunta. ¿Tiene usted noticias de que al tesorero se le pusiera de manifiesto, porque él se lo recibiese o por otras vías, se le pusiera de manifiesto que a determinadas empresas no se le daban en Majadahonda en concreto determinadas adjudicaciones y que se quejaban porque eran muy generosas en contribución al Partido Popular? No conozco absolutamente nada de eso, por lo que usted se interesa. Y a resultas de la segunda reunión en la que estuvo con Esperanza Aguirre, el tesorero, ¿sabe usted si ahí estuvo también el señor Bárcenas y en la primera a la que hemos hecho mención también? Pues no lo recuerdo. Yo sé que en la segunda reunión estuvieron Álvaro Lapuerta y Esperanza Aguirre. En la primera reunión estuvo Álvaro Lapuerta, ¿verdad? Lógicamente yo estas cosas quien me las tiene que plantear es Álvaro Lapuerta. No sé si podía haber alguna persona más, pero claro, estamos hablando de algo que se produjo hace 13 años. Entonces yo me reúno con mucha gente, al cabo del día puedo tener 10 o 12 reuniones y me queda, haciendo un esfuerzo, lo que considero más fundamental. ¿Se decidió ahí, en esa última reunión, también cortar la relación con el señor Correa? ¿En cuál? ¿En la de Esperanza Aguirre? En la de Esperanza Aguirre. No, ahí no se habló. Ahí lo único que se decidió fue, por mi parte, encargarle a Esperanza Aguirre que se enterase de qué pasaba en esos ayuntamientos. ¿Le reportó a usted cuál fue el resultado de esa gestión? No lo recuerdo. He leído que ella hizo una declaración, no sé si en este mismo juicio, en la pieza separada, no sé exactamente en dónde, donde efectivamente dijo que habló con los alcaldes, pero yo no recuerdo que me haya dicho nada. Yo doy por sentado que cuando son temas como estos que no son de mi competencia, pues la gente cumple las instrucciones y no puedo, no hay tiempo material para hacer un seguimiento. En relación a esto, ¿se decidió en esa reunión que dimitiera el alcalde de Majadahonda, el señor Ortega? No. ¿Pero se planteó esa posibilidad o tampoco? No. No. Bien, ha dicho usted entonces que en 2004, mediados, hacia el finales, se decidió cortar las relaciones con el Grupo Correa. Sí. Sin embargo, el señor Correa siguió trabajando para el Partido Popular. ¿Puede usted explicarnos esto? Pues lo desconozco absolutamente porque, lógicamente, cuando yo doy esa instrucción son los servicios económicos que creo que remitieron a todas las organizaciones regionales un documento, diciendo que no se contratara con este grupo, pero tampoco se lo puedo asegurar. Pero claro, yo evidentemente no voy a hacer el seguimiento. Tiene usted que entender que es muy difícil, hay 8.000 municipios en España. No hace falta que se extiendan más explicaciones. Precisamente sobre esta cuestión le quería preguntar cómo comunicaron ustedes a todas las delegaciones o ayuntamientos que dejaran de contratar con el señor Correa. Eso quien lo comunica no es el presidente del Partido Popular, sino que serán los correspondientes servicios económicos, como también es perfectamente entendible. Si tuvieron que hacer esa comunicación, ¿significa que es que el Grupo Correa estaba contratando con la administración local y regional más allá de lo que eran las campañas del Partido Popular? Lo desconozco. Si se hizo esa comunicación fue por las razones a las que antes he hecho referencia. ¿Tuvo usted conocimiento de que en Valencia se siguió a partir del 2004 la contratación del Grupo Correa? Pues la verdad no tuve conocimiento porque es que yo no me preocupo de esos temas. Claro, es que fíjese usted, yo esta misma déjeme hablar. No. Esta misma semana yo he estado en un acto del Partido Popular en Bilbao. ¿Alguien en sus cabales puede pensar que yo sé quién ha organizado el acto del Partido Popular en Bilbao? Yo voy allí, pronuncio unas palabras, estoy con la gente y es que esto siempre funciona así. Me parece que es una cosa pero de puro sentido común, con absoluta franqueza. Las preguntas se las tienen que hacer porque ya estamos entrando en la financiación honda o de Pozuelo y bueno, pues ya nos ha dado usted las explicaciones de cuál es su función como político y cuál es la de quien lleve el tema económico, pero la pregunta es pertinente y por lo tanto no es necesario que se extienda tanto, pero la pregunta, como era procedente, se ha permitido y el letrado puede continuar. La última pregunta en esta materia y paso a otra. Sí, evidentemente podía usted no conocer, pero ¿recibió usted algún, que usted tenga conocimiento, o recibió el partido, que usted tenga conocimiento, alguna comunicación cuando enviaron a las regionales que no debían de contratar algún tipo
de respuesta por parte de ellos de ya hemos adoptado las medidas o por el contrario vamos a seguir contratando? No, no he recibido ninguna. Ninguna. ¿Y el congreso que celebraron en Valencia, sabe quién lo organizó? No. Tampoco lo sabe. Bien. Ahora desearía que se les siguiera el documento número 2, porque le voy a realizar varias preguntas y en concreto el escaneo 40. Sí, ahora se ve suficientemente. Observará usted, este es un documento que corresponde a una comisión rogatoria, en concreto hace mención a la apertura de la cuenta sine qua non en el Dresdner Bank de Suiza del señor Bárcenas. Observará usted cómo en cuanto a las relaciones, el primero que aparece en esas relaciones es Mariano Rajoy, presidente del Partido Popular, de la oposición en el Congreso de Diputados. La primera pregunta que le quiero hacer es, ¿usted autorizó, consintió que apareciera su nombre para avalar, porque estos informes, esto pertenece a un informe para avalar la licitud del patrimonio que se encuentra depositado en las cuentas suizas? En absoluto, en absoluto. ¿Cómo iba a hacerlo? No, yo le pregunto porque... La pregunta está hecha y la respuesta dada. Vamos a otra, venga. Ahora desearía que en relación también a esto, que se le mostrase el documento número 3, escaneo 41. Hay que bajar más, un poquito más ahí, y lo agranda para que se pueda leer. Mire, en este caso es un memorándum que realiza el gestor de las cuentas en Suiza, pero en vez del Dresdner, del Non-Marodier, también sobre la cuenta sine qua non. Usted observará cómo el señor Bárcenas, 6 días después de que se había producido la operación del caso Gürtel, eso fue el día 6, esto es el día 12, como podrá observar, pone de manifiesto determinadas acciones o quiere realizar determinadas acciones en sus cuentas de Suiza. Y la justificación de por qué las quiere hacer, que es un apoderamiento, traspaso de fondos, lo hace en relación a las disensiones que dice que existen en el Partido Popular. La pregunta que le quiero hacer es, ¿existían disensiones del Partido Popular en relación a las cuentas que el señor Bárcenas tenía en Suiza? Mire, yo, con absoluta franqueza, no sé de qué disensiones me habla, no sé nada de las cuentas, las supe cuando fueron publicadas en los medios de comunicación y realmente no puedo aportarle nada. Lo siento mucho, señor letrado, sobre este asunto porque es que no sé nada de este asunto, francamente. Mire, el señor Bárcenas puso de manifiesto que todo el dinero que existía en las cuentas suizas no era suyo, que había parte suyo y aparte de inversores. Y la pregunta, discúlpeme, le tengo que hacer es, y puesto que se habla de las disensiones y usted lo pone como referencia para avalar la licitud de su patrimonio, es si esos inversores distintos a su propio patrimonio, si era el propio Partido Popular. No es pertinente la pregunta. No, vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta que le quiero hacer es, en relación a esto, si usted sabía que el anterior tesorero tenía una cuenta abierta en Suiza, en concreto en la banca Gotardo, y se llamaba Glotón la cuenta. Ni la más remota idea, con absoluta franqueza. ¿Y tiene usted conocimiento de que se llevaron a cabo, en aquel entonces, se llevaron a cabo trasvases de dinero hacia La Moraleja, cuyo propietario es el antiguo tesorero del Partido Popular, Ángel Sanchís? Tampoco es pertinente la pregunta. En todo caso, serían unas preguntas de referencia sobre la que ya hemos hablado aquí en profundidad a los testigos que tenían una fuente de conocimiento más directa. Por lo tanto, la pregunta no es pertinente. Salvo que el testigo tuviera un conocimiento directo, claro, que eso no lo sabemos.
Por eso le hago la pregunta, si él tiene conocimiento directo, no que se lo hayan contado, ya, porque podría ser que esa operación se hiciera con ese Le conocimiento. estoy diciendo que no es pertinente la pregunta. Le voy a hacer también en la misma línea otra pregunta. ¿El señor Francisco Ñáñez lo conoce usted? No. ¿No lo conoce? No. ¿No pertenecía al área económica del Partido Popular? Sí, pero es que yo no conozco a todas las personas que trabajan en el Partido Popular, como no puedo conocer a todas las personas que trabajan en Moncloa, donde estoy yo ahora. No lo conozco. Muy bien. Ahora le quiero preguntar en relación a los denominados papeles de Bárcenas. Será muy breve porque ya contestó usted abundantemente. En ese sentido, necesitaría el documento número 4. Sí, esto te lo digo por fechas, porque el año 2000, tienes que bajar bastante más. Arriba lo pone como año 2000. ¿Podría facilitar la ruta, por favor? Vaya diciéndonos la ruta, señor letrado, que la pide su compañero. Está en pieza separada, época 1, el tomo 1 bis. Y dentro del tomo 1 bis, quiero recordar que es el tomo 1, que son los documentos que se presentaron para la incoación de ese procedimiento. Vale. Mire, en el año 2000, en abril del 2000, si usted puede observar, aparece una anotación. Disculpe, pero la ruta no con esos datos solicitaríamos que no diera la ruta completa respecto de ese documento. ¿La puede aportar usted la ruta? La ruta que tengo de referencia es esta, que es una ruta sintética que usted puede acudir a... Bueno, en cualquier caso está en pantalla. Si luego tiene que aclararse, salvo que la necesite por alguna circunstancia relacionada con el derecho de defensa, pero con esto de momento para la pregunta tenemos bastante. Y luego en lo siguiente veremos cómo lo resolvemos. Así que pregunte el abogado. Sí, verá usted cómo hay una anotación en abril del 2000, pone primer trimestre Rato, primer trimestre Mariano Rajoy, primer trimestre Jaime Mayor, Jaime M. y primer trimestre PAC. Dos preguntas que le quiero hacer. La primera es, en esas fechas, ¿qué orgánicamente dentro del Partido Popular, qué cargos ostentaban cada uno de los que se hace mención ahí? Yo creo que ya nos lo dijeron ellos en su día. Sí. Entonces, la siguiente pregunta. Venga. Pero, disculpe, va enlazada con una pregunta pues que inmediatamente haré, si el testigo no tiene inconveniente en referírnoslo. Haga la siguiente pregunta a ver qué relación guarda. Venga. Y déjelo en pantalla, Mar, por favor. La pregunta que le quiero hacer es si en relación a determinados cargos y la posición que tenían dentro del partido o dentro del gobierno, se había acordado compensar a aquellos que habían disminuido sus ingresos por formar parte del gobierno cuando antes recibían más emolumentos del Partido Popular, si se tenía o hacía frente el Partido Popular de una forma indirecta. En absoluto se tomó tal acuerdo ni ahora ni nunca. Esta es la primera anotación en la que usted aparece. Usted ha dicho que no reconoce que son falsos, salvo alguna cosa que es verdad, nos ha dicho. ¿Usted tenía en aquel entonces algún tipo de enemistad con el señor Bárcenas que justificara que le incorporara documentos? Yo no tenía ningún tipo de enemistad, que yo sepa. ¿Y encuentra, si es que pudiera usted darnos alguna luz por qué aparecería su nombre dentro de estos papeles? Pues la pregunta no es pertinente.
Aparece en la documentación también de los papeles de Bárcenas una referencia constante a PP de Galicia OC. Y yo lo que le quiero preguntar, ¿esas siglas OC son organismos centrales, tal y como dijo el señor Alfonso García Pozuelo? Lo desconozco absolutamente. Ni siquiera sabía que aparecía eso. La última pregunta que le quiero hacer es, si usted dice, o dijo en su momento, que todo era falso en lo que se refería a usted, pero sí, por el contrario, era cierto algunas cosas, y en concreto usted ha hecho mención a lo que se puso de manifiesto de algunas personas del Partido Popular que habían cobrado y habían reconocido, que por la caja B habían reconocido, la pregunta es, ¿existía por tanto una caja B? La pregunta es, creo que no es pertinente. Ya nos ha dicho él al principio que no. Entonces no es sí, nos lo ha dicho. Pero son preguntas con unos matices distintos a los que el testigo puede reflexionar frente a lo que dijo anteriormente y ahora puede decir, porque si no se viera cualquier posibilidad de contradicción real. Bien, vamos a ver, le he dicho que no es pertinente, deje constancia de sus protestas. Se formula protesta y ninguna pregunta más. La siguiente acusación popular. Con la venia de la sala, ilustrísimo presidente, para formular protesta hemos esperado al final del turno de preguntas con respecto a las dos preguntas referentes a Valencia, Congreso, para hacer mención que el Congreso es del año 2008, nada tiene que ver con esta pieza, es una pieza juzgada en este momento pendiente de casación, amparo y además de querella presentada por mi defendido contra los magistrados de sala. En cualquier caso, y por eso vamos a ver, le estoy diciendo que no es necesario que se extienda tanto. El otro abogado de la otra acusación popular, que era el de Pablo Nieto, también se adhirió, por lo tanto tiene la palabra para preguntar anteriormente al resto de las acusaciones. Con la venia, señoría. Sí. Buenos días, señor Rajoy. Al igual que mis compañeros, intentaré centrarme en las preguntas y no intentar o no repetir alguna pregunta que se haya hecho, pero teniendo en cuenta la dificultad y el tiempo y el lapso temporal en que nos estamos moviendo, pues le pido disculpas si en alguna ocasión, en fin, tengo que repetir alguna para contextualizar la pregunta concreta que le quiero hacer, que ya le digo que van a ser, le adelanto, que van a ser aclaraciones respecto de las respuestas que ha dado usted a mis dos compañeros que me han precedido en el uso de la palabra. Mire, verá, me ha interesado especialmente la respuesta que usted ha dado a la reunión del 2004, esta que donde se le advierte por parte del señor Lapuerta que, en fin, se está produciendo unas licitaciones en los ayuntamientos de Majadahonda y de Arganda del Rey y que, bueno, pues que tuvo usted conocimiento de esa reunión. Y ha dicho usted que fue el señor Lapuerta quien le pidió a usted verle junto con Esperanza Aguirre. Mire, en el tiempo que ha estado usted como presidente del Partido Popular, ¿cuántas veces ha sucedido que el tesorero del partido vaya con el presidente regional de turno para preguntarle o para hablar sobre una adjudicación en un ayuntamiento de Cuenca o de Tarragona o de Toledo, pongamos por caso? ¿Ha sucedido muchas veces o esa fue la única vez que usted recuerda? Desde luego muchas veces no fueron. Pudo haber sido alguna más, pero no era algo usual porque ya le digo, yo no me dedicaba a ese tipo de asuntos. Vino con Esperanza Aguirre y yo le dije, oye, resuelve tú este asunto. Si hubo alguna vez más, no era la regla general, desde luego. Perdón, cuando dice que vino con Esperanza Aguirre, ¿significa que un día estaba usted en su despacho sentado y de repente se presentan estos dos? Vamos ¿O a ver, antes le había preguntado vamos el señor Lapuerta si le podía ver para este aspecto? Perdón. Venga, vamos a ver si vamos al grano y manda tanto. Se nos va echando el tiempo encima. Esa reunión a la que hace usted referencia, ¿fue previamente por el señor Lapuerta a usted o sí, fue espontánea? Pero si lo recuerda, si no recuerda, yo creo que no recuerda por el señor Lapuerta. Lo que no sé es si el señor Lapuerta estaba abajo con la señora Esperanza Aguirre y pidió subir a verme o fue antes, no lo sé. Pero sí la pidió el señor Lapuerta, que por otra parte fue el que allí habló, porque yo no sabía ese asunto. Entonces yo le dije a la señora Esperanza Aguirre, bueno, pues que intentara resolver el problema, pero es que no puedo aportarle. En relación con lo que el señor Lapuerta habló, dice usted, el señor Lapuerta dijo que alguna empresa del señor Correa o el señor Correa directamente estaba intermediando con alguna de las posibles licitadoras o adjudicatarias posibles de esas parcelas. Que yo recuerde, no. ¿No nombró al señor Correa para nada? Que yo recuerde, no. ¿Nombró a una empresa llamada Martinsa? Que yo recuerde, no.
nombró en fin, que alguna de las empresas detrás de la adjudicación a favor de esa supuesta empresa podía estar el que en ese momento era vicepresidente de la Comunidad de Madrid, don Ignacio González. Que yo recuerde, no. Lo único que recuerdo es que planteó el problema y yo le dije a Esperanza Aguirre que lo resuelve. Pero es que estas reuniones, piense usted que son reuniones de 5 minutos, que no duran más. Yo esos detalles no los conozco. Luego, efectivamente, he visto publicado algo en los medios, pero la reunión fue muy clara. Hay un problema en estos ayuntamientos, lo contó él y Esperanza Aguirre. Yo le dije, ocúpate de este asunto. Pero no recuerdo que haya nombrado allí a nadie. Creo recordar que ha dicho que usted no siguió cómo continuó aquello, no tuvo conocimiento. No lo ha dicho anteriormente. Bien. Venga, otra pregunta. Vamos a ver si avanzamos un poco más rápido. A preguntas de mi compañero también ha dicho usted que en relación con el viaje a Canarias después de las elecciones del 2004, ha dicho usted que ese viaje lo pagó el partido hasta donde usted sabe. Efectivamente. Y ya nos ha explicado. Recuerda usted la respuesta gallega, por decirlo de alguna forma. Sí. ¿Cómo lo sabe? ¿Ha visto usted las facturas? ¿Se ha interesado usted por esas facturas o ha comprobado si efectivamente el Partido Popular las había pagado de verdad? Pues mire, no, porque no compruebo ninguna de las facturas de mis billetes de avión, porque comprenderá usted. En fin, como dice que comprobar todas las facturas de todo lo que hago, acabo teniendo un problema. Perdone, pero como dice que hago más de 100 viajes en el semestre, entenderá usted que no es algo ciertamente fácil. Bien, pero mire, señor Rajoy, ese viaje no era un viaje cualquiera del partido, era un viaje con su familia, se supone que a descansar a Canarias. Y por tanto era un viaje particular, no era un viaje ni del partido ni ningún acto, con lo cual era un viaje especial. Y yo lo único que le pregunto, teniendo en cuenta que usted ha dicho a la sala que lo pagó el Partido Popular, hasta donde usted sabe, lo único que le quiero preguntar es si usted ha comprobado efectivamente, porque hasta donde usted sabe es que sabe usted algo. Vamos a ver si ¿Cómo ha obtenido señor Letrado, vamos conocimiento? A ver si esos matices, si ya está respondida la pregunta de una manera con detalle hasta dónde ha llegado el testigo. Así que vamos a pasar. Lo único que le estaba preguntando era exactamente eso. ¿Cómo sabe o qué grado de conocimiento tiene de que efectivamente el viaje lo pagó el Partido Popular? No lo ha dicho. Pregunta. Bien. Vuelvo sobre esto, creo que no se ha preguntado, ¿verdad? ¿Cuándo conoció usted que el señor Bárcenas tenía cuentas en Suiza? Cuando lo vi, como todo el mundo, por los medios de comunicación. Mire, unos meses antes de esa comparación, de ese conocimiento que tuvimos todos, efectivamente, como usted dice, usted envió un SMS que recordó usted perfectamente, donde le decía al señor Bárcenas, le indicaba, Luis, lo entiendo, perdón, le decía en el primero de ellos, le decía, Luis, nada es fácil, pero hacemos lo que podemos. Ánimo, era abril de 2012. ¿Nos puede explicar qué estaban haciendo en ese momento? Que le decía usted, hacer lo que podemos. ¿Qué estaban ustedes haciendo? Mire, yo he respondido a los mensajes del señor Bárcenas, estábamos en otro contexto temporal diferente al de ahora, porque tengo la costumbre de responder a los mensajes que me manda la gente y lo hago porque tienen mi teléfono. Bueno, era una respuesta a ese mensaje y a otro en que él pues expresaba siempre sus dificultades y que estaba en una situación compleja. Le he contestado y eso es todo. Podía haber utilizado esa frase u otra frase cualquiera. No tiene ningún significado ninguno. Es decir, hacemos lo que podemos significa que no estaba haciendo nada. Pues ya hacemos lo que podemos significa lo que exactamente significa hacemos lo que podemos. Desde luego, sí, nada... hasta ahí llego, de verdad. Se lo aseguro. No, siempre es opinable. No. Hacemos lo que podemos significa que no hicimos nada que pudiera perjudicar a ningún proceso. Pues vamos a la siguiente pregunta. Venga. Mire, 48 horas después de conocerse por los medios de comunicación la existencia de las cuentas en Suiza, usted manda otro mensaje al señor Bárcenas y le indica, Luis, lo entiendo, sé fuerte, mañana te llamaré. ¿Qué es lo que entendía? No lo llamé. Oiga, no, Luis, lo entiendo. ¿Qué entendía usted? Ya digo, que le está diciendo algo. Ya lo he dicho en numerosas ocasiones. Oiga, pues no se en esta sala que yo sepa, la vida. Uno manda muchos mensajes, pero como lo he señalado antes, no hice absolutamente nada. Hasta el punto no lo hice que no lo llamé. ¿No le llamó ni directa ni indirectamente? No. ¿Ni a través de otra persona? No. ¿Ni jamás ha hablado a través de otra persona jamás sobre con Luis Bárcenas? Bien.
Perdón, con la venia, señoría, para formular protesta, porque es que... Espera un momento, a ver si hace la pregunta, a ver si se declara pertinente, y a lo mejor no necesita usted protestar. Yo simplemente decía que es que ha dicho, en relación al Congreso de Valencia de 2008, es que la línea fina a la que ha aludido el presidente en algunas ocasiones sobre las piezas separadas, señor Letrado, aquí es tan de trazo grueso que hasta este ciego lo ve, señoría. Simplemente eso. Bueno, pues bien, ya repito, vamos a ver qué pregunta hace y vamos a ver si tiene usted razón. Señor Letrado, continúa. La pregunta que le quería hacer es que él ha dicho que no conocía quién había organizado el Congreso de Valencia, pero que efectivamente en 2004, eso sí no lo ha dicho también, usted dio la orden de que no se contratara con ninguna empresa relacionada con el señor Correa. ¿Usted sabía en aquel momento, 2004 o en 2008, que Orange Market pertenecía al señor Correa? No, yo los nombres de las empresas los fui conociendo. ¿Cuándo se enteró usted que el Congreso de Valencia lo había Vamos a ver, la pregunta no procede porque nos volvemos a salir otra vez. Bien, pues ninguna pregunta. Deseo que conste mi protesta en relación a la anterior pregunta. Vamos a ver las acusaciones, empezando por el fiscal, si quiere hacer alguna pregunta también. Sí, con la venia de la sala. Buenos días. Le voy a pedir una serie de aclaraciones en relación con algunas cuestiones que se le han planteado. Usted ha manifestado que no llevaba ningún tema económico en relación con las campañas electorales respecto a las que coordinó, si no lo he entendido mal, hasta el año 2000, que eran los servicios económicos. ¿Quiénes constituían esos servicios económicos? Los servicios económicos los constituía el tesorero y todos sus colaboradores, fundamentalmente el gerente, y luego había mucha gente que yo francamente no los conocía, pero en principio la referencia era el tesorero y el gerente. El tesorero era el primero de los servicios económicos y el gerente era el segundo. El señor Lapuerta y el señor Bárcenas. Sí. Y en relación con las explicaciones que posteriormente se daban al Comité Ejecutivo sobre la presupuestación, ¿también eran estas personas quienes daban estas explicaciones? No, era solo el tesorero, pero con absoluta franqueza tengo que decirle que llevo muchos años en el Comité Ejecutivo del Partido Popular. Allí venían los presupuestos, se presentaban, no había debate sobre el mismo, venían las cuentas, se presentaban, no había debate sobre el mismo, se remitían al Tribunal de Cuentas, que era lo que nos importaba a los responsables políticos del partido. Jamás recuerdo haber asistido a un debate ni sobre presupuestos ni sobre cuentas finales en los 30 años que estuve en el Comité Ejecutivo Nacional del partido. También se le ha preguntado si recibía alguna queja en relación con el señor Bárcenas y con el señor Lapuerta. Y usted, si no he entendido mal, ha manifestado, mientras fue tesorero el señor Bárcenas, no recibí ninguna queja. ¿Lo recibió en otro momento, cuando ya dejó de ser tesorero o cuando era gerente del partido? Bueno, yo hasta que el señor Bárcenas se fue del partido no recibió ninguna queja. Es evidente pues que después había gente que no estaba de acuerdo con alguna de las cosas que había hecho el señor Bárcenas, pero mientras estuvo en el partido no recibí ninguna queja del señor Lapuerta, que no lo hice nunca, ni del señor Bárcenas. ¿Y en qué consistieron estas quejas que recibió posteriormente y de quién? Pues francamente eso ya es muy difícil de acordar, son de esas cosas que se hablan y decir, oye, pues mira lo que ha hecho este hombre, lo que está diciendo, etcétera, etcétera, sus salidas a los medios, pero no puedo precisar porque es ciertamente difícil y complejo. ¿Era en relación con ese procedimiento, si recuerda, o tampoco lo recuerda? No, era en relación con sus comportamientos generales, las cosas que decían los medios de comunicación, etcétera. Pero claro, yo en aquella época tampoco estaba dedicado a estos asuntos. Era, como sigo siendo ahora, presidente del Gobierno de España. Y en relación con su cargo en el Partido Popular, ha dicho usted, tampoco se encargaba de los cobros y gastos, tampoco voy a insistir, puesto que se ha interrogado reiteradamente, pero sí, usted no decidía. ¿Pero quién decidía qué gastos de representación se podían abonar? Si existía o no algún complemento a algún cargo público, si se concedían o no préstamos a determinados cargos públicos, y si había pagas, si se decidía una paga extraordinaria para los distintos cargos o empleados, en este caso del Partido Popular. Los servicios económicos del partido. ¿Y sabe usted si era el tesorero o el gerente, o cómo se acordaba esta serie de gastos? Eso no lo puedo saber. También en relación con los pagos, con los cobros, muy brevemente, usted creo recordar que ha dicho que estuvo en el gobierno desde 1996 hasta 2003. Durante ese tiempo también ha manifestado que ocupó el cargo de vicesecretario general, si bien en la práctica no ejercía funciones. ¿Usted cobró del Partido Popular en esta época? Jamás, sería ilegal.
también se le ha interrogado sobre varias reuniones, sobre las de 2004, dos en 2004. No le voy a insistir sobre las mismas, puesto que ha expuesto únicamente en relación con la de 2004 y los proveedores y Francisco Correa, cuando da la instrucción de que se deje contratar con ellos, ha señalado que usted no podía comprobar si se cumplía o no su instrucción. Pero usted autorizó personalmente que se pudiera contratar con las empresas del señor Correa a partir de esta fecha a alguna persona. Nunca. Le voy a preguntar ahora sobre una reunión en el año 2010, que también se le ha preguntado sobre la misma, que se celebró en su despacho, conforme ha manifestado, con Javier Arenas, el señor Bárcenas y la señora Iglesias. ¿Cuál fue el motivo de la presencia de la señora Iglesias en esa reunión? Que lo pidió el señor Bárcenas. ¿Tenía alguna relación con el partido? ¿Alguna relación...? Había trabajado hace ya muchos años como secretaria, pero yo creo que esa no fue la razón. La razón del señor Bárcenas, que había dejado la tesorería, como he señalado antes, la militancia y el partido y el Senado, pues en cierta manera una reunión que pidió con el presidente y donde fundamentalmente se trataron pues las circunstancias por las que estaban pasando. ¿Y la señora Iglesias intervino de forma activa en esta reunión? Que yo recuerde, no. En relación, le voy a preguntar sobre un escrito que se ha presentado por el Partido Popular en esta causa. El escrito es de 23 de mayo de 2016, consta al folio 914 del tomo 3, lo digo para que sigan la ruta de la prueba anticipada, el 20 de mayo de 2016. En este escrito se dice que en relación a petición del señor Lapuerta, que se ha formulado acusación por supuesta apropiación indebida de fondos del Partido Popular y con independencia de ello el partido no ha reclamado ni reclama patrimonialmente a don Álvaro de la Puerta Quintero, no constándole ningún perjuicio producido al Partido Popular por razón de actos apropiativos, de distracción o de falta de diligencia en el ejercicio de sus funciones de tesorero nacional. Por situarle se refiere a la compra y venta de acciones de Libertad Digital. ¿Usted conocía este escrito? Lo conocí hace pocos días y es un escrito que pregunté de quién lo había hecho y eran los servicios jurídicos del Partido Popular. ¿Y conoce el motivo de que se diga que no se reclama nada por el Partido Popular en relación con la compra y venta de estas acciones? El motivo no puedo pensar que sea otro diferente de que no se produjo ningún perjuicio económico para el Partido Popular. Pues no hay más preguntas, señoría. Muchas gracias. La abogacía del Estado. La abogacía del Estado está personada únicamente para la persecución de los delitos fiscales y el testigo está llamado para cuestiones que no tienen relevancia para nuestro Estado. ¿Alguna otra de las acusaciones quiere preguntar? La venia, señoría, pues que ahora va a dar la palabra a las defensas y por lo que se ha planteado de la ruta, estoy en disposición de concretarla, porque es sorprendente que... Bueno, sin comentarios, venga, sin la ruta... Sí. Mire, está en diligencias previas DP109, pieza separada, tal y como decía, de época 1, actuaciones de esa pieza separada, principal época, tomo 1 bis, tal y como le refería, UDEF-LAB 22510-13, actuaciones, anexo documental y documentación Luis Bárcenas. Bueno, pues entonces vamos a dar la palabra carpeta 1, sí. Azul plastificada, para más concreción. Vamos a ver si podemos... En fin, vamos a dar la palabra a las defensas a ver hasta dónde podemos llegar. Venga, el que quiera, por el orden que están, vayan preguntando, vayan tomando la palabra el que quiera preguntar. Con la venia de la sala. El primero que habla, diga siempre el nombre de quien habla. Javier Vasallo, en defensa de don Álvaro Pérez Alonso. Con la venia de la sala, ilustrísimo presidente, buenos días, señor Rajoy. Mire usted, en relación a esa carta que le han exhibido, que supuestamente preguntaron que iba firmada por don Álvaro Pérez Alonso. No iba firmada, se lo han puesto bien. Le pregunto, ¿recibió usted en algún momento una carta firmada y ubicada por el señor Pérez Alonso reclamando cualquier deuda con el Partido Popular de Galicia? No, en la carta que hemos visto aquí, yo no la he recibido. Mire usted, ¿mantuvo con usted, el señor Pérez Alonso, algún tipo de conversación o reunión en el que le hiciera constar que existía deuda con el Partido Popular de Galicia pidiendo su mediación? Lo desconozco absolutamente. ¿Realizó usted algún tipo de gestión con el Partido Popular de Galicia? Ninguno. No hay más preguntas. El siguiente letrado que quiera preguntar en esta primera fila, pues pasamos a la segunda fila. Señor presidente, sí, con la venia. No, vale, digan el nombre de quien habla, por favor. Sí, Ángel Galindo, en nombre y representación de don José Luis Peñas Domingo. Buenos días, señor Rajoy. Mire, le voy a hacer unas preguntas primero en relación con sus ámbitos competenciales en el partido y luego entraremos a una segunda parte
alguna pregunta concreta en relación con algunas... Perdón, señor letrado, no le voy a permitir ninguna pregunta que esté hecha, y se lo digo porque ya le he visto que va anunciando un bloque de preguntas relacionadas con sus competencias en el partido. Así que vamos al grano, por favor. Mire, señor Rajoy, ¿sabe usted que el señor Peñas, cuando presentó la denuncia en el año 2007, era afiliado del Partido Popular de Usera? No. ¿Sabe usted, como presidente del PP, que el señor Peñas estuvo militando en su partido hasta el año 2010, en el que se le dio de baja? Pues tampoco lo sé, es que yo no me conozco a los concejales de los distintos pueblos de España. He oído hablar del señor Peñas, lo que he leído en los periódicos, pero nada más. Mire, en Majadahonda y Pozuelo, sus alcaldes, hoy estamos aquí enjuiciando los hechos de la parte de Majadahonda y Pozuelo, el señor Jesús Sepúlveda y el señor Guillermo Ortega eran los responsables de actos del PP para toda España. ¿Usted conocía al señor Sepúlveda y al señor Ortega? ¿Eso en qué año era? A partir del año 2002, 2000, 2001, 2002. Estamos en el periodo 99-2005, señor Rajoy, para que usted se... El que no estaba era yo. Ese es el problema, que yo estaba en el gobierno con la única excepción del mes y medio primero del año 2000. Yo sé que el señor Sepúlveda... yo me fui del partido en el año 1996, volví en el año 2003 y en el 2003 el señor Sepúlveda ya era alcalde de Pozuelo, con lo cual pues a partir de ahí prácticamente no tuve ninguna relación. ¿De qué se ocupaba el señor Sepúlveda? Pues en las campañas que yo antes señalé que dirigí año 94, año 95, tampoco lo tengo absolutamente claro, pero sí creo recordar que era de los temas de publicidad. O sea, los temas de vallas, banderolas, el que los actos estuvieran bien organizados. Fundamentalmente tengo la sensación de que se ocupaba de eso, ¿no? Y del señor Ortega, pues francamente no sabía ni que estaba allí. Bien, mire, ¿usted sabe como presidente del partido si el PP de Majadahonda tiene el mismo CIF que el PP de Génova o es un CIF diferente? Lo desconozco absolutamente. ¿Sabía usted cómo se facturaban los actos del PP nacional de Madrid y de Majadahonda y de Pozuelo en este caso? No, porque yo no me ocupaba para nada, como he dicho antes, de los asuntos económicos, pero sería algo disparatado que yo estuviera ocupándome de los asuntos de 8.000 ayuntamientos de España. Es lisa y llanamente. Mire, ¿conoció usted si grandes empresas constructoras y de servicios que aparecen en los famosos papeles de Bárcenas financiaban actos del PP, en concreto de Majadahonda? No, jamás tuve conocimiento de eso. Mire, por sus extensos conocimientos en Derecho, le pregunto, ¿ha confirmado usted que le manifestaron que la trama Correa, conocida como la trama Gürtel, iba a usar el nombre del partido por distintos ayuntamientos? Y le pregunto, a la vista de sus conocimientos, ¿usar el nombre de un partido para conseguir contratos públicos no le pareció en ese momento que tiene usted conocimiento de esa información un hecho ilegal? No, espere que todavía ¿Le pareció... no es pertinente la pregunta? Y me parece que por el camino que va no va a ser, pero termine de formularla. Mire, en algún momento cuando usted conoció esos hechos, que la trama iba por los ayuntamientos usando el nombre del partido, ¿usted pensó denunciar estos hechos? ¿Encargó algún informe jurídico al partido? ¿Profundizó en los hechos para tomar alguna decisión más contundente que lo que usted nos ha contado de Les eché de Génova? Mire, como he explicado antes con meridiana claridad, el tesorero no me habló de ninguna trama, sino de que había unos proveedores del Partido Popular que estaban usando el nombre del Partido Popular, y yo le pregunté, ¿pero es algo legal, ilegal? ¿Tienes alguna suerte de pruebas? Y él me dijo que no, pero no le gustaba, y a partir de ahí tomamos la decisión. No me habló ni de Majadahonda, ni de Pozuelo, ni ningún otro municipio, municipios de Madrid. Así fue la reunión, como he señalado antes, ante las preguntas de los letrados de la acusación. Mire, el 14 de julio de 2013, el diario El Mundo hizo públicos sus SMS entre usted, el señor Bárcenas y la señora Iglesias, que ustedes se intercambiaron entre los años 2012 y 2013. Algunos han sido ya referidos: Luis, sé fuerte, hacemos lo que podemos y hay que resistir y que te ayuden. Mire, ¿usted le prestó algún tipo de ayuda al señor Bárcenas en el ámbito judicial, ante el estamento fiscal o ante el estamento policial
en relación con este procedimiento, con el caso Gürtel? La pregunta ninguna. La pregunta no es pertinente tampoco, porque lleva una carga incriminatoria importante y porque ya ha respondido lo que ha dicho, que no se conectó, que se desconectó con él. Así que vamos a otra Señor presidente, es una noticia que está publicada, que no está desmentida, que a la defensa le afecta directamente, dada la importancia y la relevancia del testigo. En el año 2012, cuando se publica... Le estoy diciendo que no es pertinente. Así que vamos a otra pregunta, por favor. Mire, señor Rajoy, por si no lo recuerda, en esa misma información aparece también un SMS que no ha sido citado por ningún letrado, y en esa información del año 2013 se afirma que usted encargó al señor Alfredo Prada hacer gestiones a favor del señor Bárcenas ante la Fiscalía Anticorrupción para cambiar al fiscal jefe anticorrupción y apartar a las fiscales del caso. ¿Esto es cierto? Absolutamente falso, señoría. Absolutamente ajenos al procedimiento. Vamos a ver, estamos en la línea de lo que le he dicho hace un minuto que no era pertinente. Mire, ¿hizo usted alguna solicitud de rectificación al diario El Mundo sobre esta cuestión? Repito, señor letrado, las noticias de prensa que se ventilen en la prensa. Aquí estamos en un proceso penal y no es pertinente, así que vamos a otra línea. Señor presidente, con mi protesta esto afecta al derecho de defensa, porque que sepa este señor, en el caso de que esto se confirmara, nadie ha hecho ninguna gestión por mi representado. Vamos en ese sentido, creo que no hay más preguntas. Otra línea de preguntas. ¿Ha terminado ya, señor? Termina. El siguiente letrado que quiera preguntar, vamos a la segunda fila. ¿Alguno de los abogados quiere preguntar? Con la venia, simplemente, ¿el nombre de quién habla, no? En nombre de don Luis Bárcenas, simplemente a los efectos de ser coherente con la protesta que venimos... No tanto al micrófono que si sí, no... Digo que en coherencia con la protesta reiterada que venimos efectuando, los efectos de no mezclar los procedimientos y no plantear un debate duplicado de los mismos hechos, las preguntas relacionadas con el procedimiento de papeles obviamente no las vamos a plantear en este procedimiento y las reservamos para el procedimiento correspondiente, con lo cual no vamos a efectuar ninguna pregunta. El siguiente letrado que quiera preguntar en esta segunda fila, en la tercera fila alguno quiere preguntar, en la última fila alguno quiere preguntar. Dígame el nombre de quién habla, señor letrado. Aprieta el micrófono, señor letrado. Habla del nombre de Roberto Fernández, ¿no? Nada, brevemente. Señor Rajoy, ¿usted conocía o conoce a don Roberto Fernández Rodríguez? Pues francamente no. Era el segundo del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón en esta fecha que estamos. Absolutamente. No es que no lo conocía, es que no he oído hablar de él en mi vida. ¿Ha recibido alguna queja de este señor en el Partido Popular? De la pregunta, vamos a ver, no es necesario que haga la pregunta porque la respuesta creo que va de suyo. A la siguiente pregunta, venga. ¿Usted conoce, como presidente del partido, que haya habido financiación irregular durante esa época en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón? En absoluto. Ninguna pregunta más. En la última fila, ¿algún abogado quiere preguntar? Pues hemos terminado con su testimonio. Se puede usted retirar y muchas gracias. Y nosotros vamos a hacer un pequeño descanso porque nos queda otro testigo. Acompáñele, Mar. Nos damos 15 minutos de descanso y continuamos con el siguiente testigo después. Sí,